La Revolución Mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergarse y por las que grupos y caudillos en varios puntos del país lucharon a partir de 1910. En cumplimiento a esas exigencias, se redactó la Constitución de 1917, que en su artículo 3 establecía la educación de forma gratuita, obligatoria y laica. Esta es la historia de las diferentes experiencias y modelos implementados para consolidar ese objetivo durante la época postrevolucionaria, un periodo fundamental para la formación del México moderno. Una vez promulgada la Constitución de 1917, el presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Como gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza había tenido la experiencia de que la educación funcionaba muy bien en manos de los ayuntamientos y pues apoyó esta moción, ¿no? Esto causó un desastre, por lo menos en el Distrito Federal, porque las escuelas fueron incapaces de sufragar los gastos, porque muchas escuelas cerraron, a los maestros no se les pagaban, hubo una gran huelga de maestros, en fin, esto fue en el Distrito Federal. Hubo otros estados donde la educación funcionó pues de otra manera, ¿no? Fue una medida que tuvo repercusiones negativas y tuvo buenos efectos. Esto obviamente obedecía a un nuevo proyecto de nación, porque hasta la Revolución Mexicana México no había tenido la posibilidad de organizarse como para repensar y replantear cuáles serían las directrices para una nación, pues por lo menos un poco más moderna que la que había construido el Porfiriato. Para esto hay que tener en cuenta que la población mexicana a lo largo del siglo XIX, pues una población rural, una población con niveles de analfabetismo muy altos, superiores al 80%. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional y para darle un carácter menos elitista y abrirle a un mayor número de estudiantes, limitó sus actividades culturales. Intenta ser una universidad más práctica, no una universidad con un carácter tan humanista como era la de Justo Sierra. Incluso carreras como ingeniería, por ejemplo, incorporan estudios petroleros, en fin, este tipo de cosas. Se abre una escuela de odontología, se abre la escuela de ciencias químicas, en fin, se trata de hacer una educación más práctica y que llegue a un mayor número. Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después, y él mismo quedó al frente de la recién creada institución. Con esta secretaría sí se inicia un proyecto mucho más sólido, más viable, se empiezan a canalizar recursos cada vez mayores y a cuya iniciativa se deben acciones de la importancia de la cruzada por la alfabetización, en virtud de la cual, que era otra de las lagunas enormes del proyecto educativo, se fueron a preparar maestros para atender a una enorme masa que estaba carente de educación y que no tenían un magisterio preparado para ello.
a estos alfabetizadores, a los maestros que voluntariamente salían a buscar a quien alfabetizar, digamos, por un gran temor que había a todo aquello que sonara como una acción federal. Se tenía el recuerdo todavía y bueno, en muchas comunidades, en muchos pueblos aislados, digamos, a lo mejor ni siquiera había llegado la noticia de que ya no había revolución, de que ya no había grupos levantados en armas, de que ya no estaba el gobierno haciendo la leva, que era uno de los grandes temores en el campo, ¿no? Había una gran desconfianza, un gran temor de todo lo que sonara a federal y bueno, no entendían en muchas comunidades, entre muchos grupos, no entendían de qué se trataba esta campaña alfabetizadora y cuando sí lograban los maestros convencer a los grupos de alfabetizarlos, las dificultades eran muchas, ¿no? Los campesinos pues tenían trabajo todo el día, en la noche cuando tenían tiempo para asistir a estas reuniones alfabetizadoras, bueno, no había luz, tenían que improvisar con lámparas de petróleo, con velas, ya estaban muy cansados, en fin, era difícil acceder a los lugares de alfabetización. Yo podría decir que realmente llegaron poco las campañas, como campaña alfabetizadora. La escuela rural, la casa del pueblo, todo esto sí se expandió más. Pero ya como campaña, bueno, el resultado incluso fue muy pobre, ¿no? La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de La Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. La prensa de la época, cuando se acerca un periodista a hablar con uno de los diputados del Congreso que aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Secretaría de Educación Pública y preguntó que qué se podía esperar para las poblaciones indígenas de nuestro país a partir de la creación de la SEP. Y este funcionario contestó, casi literalmente lo voy a citar, pues ahora sí nuestras poblaciones aborígenes podrán finalmente incorporarse a la cultura. Esto me parece muy interesante porque evidencia el hecho de que el proyecto educativo de la Revolución fue un proyecto que no tomó en consideración las enormes diferencias étnicas, regionales y sociales que hay en México y se trató de amalgamar bajo un solo criterio y bajo una sola estrategia, algo que ha resultado, hasta la fecha, imposible. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928, se modificó la política educativa y en las escuelas primarias se aumentaron las actividades manuales y corporales. La nueva pedagogía impulsó el ideal callista de unir el estudio y el trabajo. El niño debería aprender haciendo, mediante labores en el taller, el campo o la parcela. El gobierno de Calles preservó muchas de las cosas que hizo Vasconcelos, incluso varias de las obras clásicas todavía no estaban editadas, estaban en prensa o estaban programadas y salieron durante el primer año del gobierno de Calles. Pero fundamentalmente la labor editorial de Calles sí dio un gran sesgo y tuvo un carácter eminentemente popular. Sí, lo que publicó Calles fundamentalmente fueron folletos instructivos para la población, para los trabajadores. Desde un principio Calles dijo que la preocupación de su gobierno iban a ser las masas campesinas y rurales, ¿no? Bueno, el mundo rural. Tenía la preocupación de hacer de México un país económicamente independiente que se parara en sus propios pies para contrarrestar pues, el efecto de Estados Unidos. Entonces su gran preocupación fue formar a los campesinos. Entonces echó a andar estas escuelas, las escuelas centrales agrícolas, impulsó la escuela rural. Todo lo que había comenzado Vasconcelos en realidad continúa, aun cuando con un sesgo pues mucho más práctico, con una orientación diferente,
de todas maneras se amplía esta obra de educación rural. Durante el gobierno de Calles, también se le dio seguimiento a la salud psíquica de los alumnos. Se alentaron los experimentos psicológicos para probar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México. Al comenzar la década de los años 30, se agudizaron las polémicas en torno al socialismo, en pro o en contra. Durante la gestión del presidente Abelardo Rodríguez, cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en diciembre de 1933. Evidentemente, este concepto de socialismo era un concepto muy ambiguo, bastante impreciso y, en mi opinión, pues con poca sustancia de socialismo real. Pero claramente tenía un sentido progresista, tenía un sentido profundamente laico y hablaba en el nuevo texto de una educación apta para la comprensión racional del universo y de la sociedad. Y esto me parece que también es muy significativo porque pone en claro un concepto que de alguna manera era también un concepto dogmático. La educación en México, no la posrevolucionaria, sino desde 400 años antes, ha sido una educación que ha tenido como sustento una visión dogmática de la realidad. Es decir, se trata de una educación que es una educación en muchos sentidos metafísica, libresca, repetitiva y que apela a la participación del educando en términos de desarrollar sus capacidades mnemotécnicas, en mucha más medida que sus capacidades creativas y que sus capacidades de abstracción. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, los proyectos culturales dieron un viraje al creciente radicalismo que vivía el mundo occidental. El marxismo soviético estaba dividido entre el comunismo de Stalin y el de León Trotsky, que, perseguido, se refugió en México en 1937, gracias a las gestiones del pintor Diego Rivera, quien logró que el presidente Cárdenas le diera asilo político. Al mismo tiempo, la Iglesia conminaba a todos los católicos para que impidieran por cualquier medio que se estableciera y difundiera la enseñanza socialista. Lo que yo le puedo decir es que eso no lo podría yo decir como un logro de Cárdenas. Al contrario, yo creo que el logro que hizo Cárdenas es multiplicar las escuelas en el campo. En toda esa escuela rural que vemos todavía algunos edificios por todo México, fue idea de él. Realmente Cárdenas se ocupó mucho del campo, que era tan importante porque México entonces era un país rural. Los planes de estudio en las escuelas normales y regionales incluían el socialismo científico y la historia del movimiento obrero. En las primarias y secundarias, los programas seguían el modelo de la Unión Soviética y se buscaba el contacto de los estudiantes con los centros de trabajo y organizaciones obreras para darle a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional para la formación de profesionistas en carreras vinculadas sobre todo a la tecnología y la ciencia, Cárdenas le dio un impulso decisivo a la educación media y media superior. A mí me parece que la creación del Instituto Politécnico Nacional fue de la mayor importancia en el sentido de que abrió un espacio alternativo al de la Universidad Nacional, que es la otra gran institución educativa de México, y digamos tenía ciertas características específicas que siguen siendo la marca hasta el momento actual, que es una educación, como su nombre lo indica, Instituto Politécnico Nacional, que es nacional en primer lugar y está enfocado, digamos, a una educación de alto nivel, pero con orientación técnica.
Es un proyecto que nace dentro de un contexto como de optimismo, como de esperanza, muy enfocado a la construcción de un país que se va reconociendo que sigue siendo básicamente agrario, porque era un país en el que el sector rural fue muy importante, sin embargo se está enfocando hacia una modernidad. Al momento de su fundación, el Instituto Politécnico Nacional estaba integrado por escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada en 1890, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, establecida en 1895, la Escuela Superior de Construcción y la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundadas en 1932, y la Escuela de Bacteriología, creada en 1934. Se incorporaron también al IPN las escuelas que comprendían la educación prevocacional y vocacional, correspondientes al nivel medio y medio superior. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. Con la expropiación petrolera se presentó una situación muy particular. Se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras y con ello se creaba una oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México. No está de más recordar la nacionalización petrolera pues iba a requerir de técnicos expertos, porque buena parte de los técnicos que trabajaban en las compañías como el Águila y todas estas, pues no eran mexicanos. Entonces, yo creo que básicamente estos dos elementos, el control directo del Estado por una parte y por otra parte la necesidad y conveniencia de fomentar carreras técnicas, profesionistas técnicos, son las que en el fondo explican la creación del Politécnico. La Universidad Nacional no atendía algunos campos disciplinarios que quedaban bien cubiertos con el Politécnico. A partir de ese momento, se incrementaron notablemente las actividades de exploración y perforación, en las cuales participaron egresados del IPN, particularmente ingenieros y técnicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Para consolidar el régimen político, en marzo de 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que se integró con 4 sectores: el obrero de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el agrario con la Confederación Nacional Campesina, el popular, integrado por elementos de la clase media como maestros, profesionistas y otros grupos sociales, y el sector militar. Particularmente, los maestros se agruparon en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Lo que había anteriormente era una fragmentación de organizaciones magisteriales que daba lugar a muchísimos, problemas, suspensión de clases, pugnas intergremiales, etcétera. Entonces fue un proyecto de el general Cárdenas, tratar de que el sindicalismo de los maestros se agrupara en una sola agrupación. Pero aunque él trató y hizo muchísimo porque esto se diera, él durante su sexenio no se logró. De hecho, la consolidación de un sindicato único ya se da durante el gobierno de Ávila Camacho. A finales del gobierno cardenista, el número de primarias federales, escuelas secundarias, internados indígenas y escuelas regionales había aumentado considerablemente. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años disminuyó del 69% que existía en 1910 al 51%. Los programas de la SEP servían de norma en casi todos los estados. Los textos escolares y publicaciones oficiales hablaban de justicia social y las series SEP y Simiente exaltaban valores como la cooperación y la lucha de clases. A partir de 1938 y ante la amenaza de una guerra mundial, Cárdenas frenó su política radical, aunque fundó en Morelia, Michoacán,
una escuela para albergar y educar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados de la Guerra Civil. Y la idea de educar al pueblo de México con una visión socialista, que me parece que era una iniciativa en contra de todavía la tradición eclesiástica católica que tenía la educación en México, ¿no? Entonces ahí la idea de una educación científica, de una educación laica y de una educación socialista, bueno, pues era una idea perfectamente coherente con la política cardenista y con ese carácter jacobino que tenía el gobierno de Cárdenas. Pero las circunstancias internacionales cambiaron y el énfasis de la política económica cardenista, que estaba centrada en el sector primario de la economía, en esta coyuntura a la que me referí, pues dio un vuelco y un viraje, y entonces el interés se centró en el sector secundario. En febrero de 1939, Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nombró al arqueólogo Alfonso Caso como su primer director. Con el tiempo, el INAH se consolidaría como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. Desde entonces, se ha dedicado a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano. Al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México era un país mayoritariamente rural con una población aproximada de 20 millones de habitantes, que empezaba a cosechar frutos en su estructura económica y social, pero que todavía vivía momentos de tensión política derivada de las reformas de su gobierno. Después de un proceso electoral difícil, el general Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de la República en diciembre de 1940. Hubo entonces un viaje radical en la política educativa y el término socialista empezó a referirse al socialismo que había forjado la Revolución Mexicana. Se eliminaron las escuelas mixtas y los planes escolares estaban encaminados a formar ciudadanos conscientes y nacionalistas que trabajaran para el desarrollo económico del país. Esta es la historia de la educación en México a mediados del siglo XX, una época de grandes transformaciones para el país y sin duda para la vida estudiantil. En los años 40 ocurrió algo de mucha trascendencia para la historia de México en general y para la historia de la educación mexicana en particular, por una situación meramente coyuntural originada por la Segunda Guerra Mundial. La producción de bienes de consumo en Estados Unidos, que era nuestro principal proveedor, se desplomó y dio lugar a un proceso que se conoce como de sustitución de importaciones y en otro sentido que se define como un proceso de industrialización que permitió efectivamente a partir de 1945 registrar las mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, pues en la historia del país. México pasó de ser predominantemente una sociedad agraria a ser predominantemente una sociedad urbana. Se crearon los estratos medios, se desarrollaron y en este proceso, con toda evidencia, jugó un papel destacadísimo el sistema educativo, porque la planta industrial y la planta de servicios, en una tendencia de crecimiento constante, estaba demandando cuadros calificados que únicamente podían ser dotados por el subsistema de educación superior. Jaime Torres Bodet, diplomático y escritor, se hizo cargo de la SEP en diciembre de 1943. Retomó la idea de la alfabetización y emprendió una intensa campaña con niños y adultos, revisó planes escolares e impulsó a la construcción de escuelas con la iniciativa privada. También capacitó al magisterio, que ese mismo año se unificó en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE.
No sería exagerado decir que Torres Bodet es la figura central en el constructor de la idea educativa del México contemporáneo. Es un educador de grandes vuelos que tuvo muchísima importancia no solo como educador, sino como funcionario y como humanista. Él estuvo al frente de la SEP en esta primera ocasión de diciembre de 43 a noviembre de 46. Y realmente la parte que podríamos considerar fundamental de esta gestión fue una parte doctrinal, porque Torres Bodet fue el protagonista principal, el redactor principal de los conceptos con los cuales se reformó el artículo 3 constitucional. Se dejó atrás la idea de la educación socialista y es la visión de la educación pública que prevalece hasta la fecha. Una educación básicamente nacionalista. Torres Bodet era un joven intelectual, escritor del grupo Contemporáneos. Entonces él llega, digamos, a la Secretaría de Educación Pública y una de las cosas que hace, a mí me parece que de la mayor importancia, es una campaña por la alfabetización. El otro aspecto que me parece fundamental es que él logró la unificación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, de los maestros de todo el país en un solo sindicato. Esto es muy interesante porque fue una labor política muy fina. En diciembre de 1945 se reformó el artículo 3 constitucional, que en vísperas del cambio presidencial señalaba: la educación que imparte el Estado-Federación, estados y municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria. Hubo una gran controversia respecto a el significado distinto que le dieron grupos antagónicos a lo que era la educación socialista, y finalmente tuvo poca vigencia, diría yo, o sea, en los hechos, y ya hacia finales de la época del general Cárdenas y principios de Ávila Camacho ya era muy claro que eso se tenía que cambiar, y eso explica en gran parte la última gran reforma del artículo 3 del siglo XX, que es la que se hace en la época de Ávila Camacho, y que le quita de nuevo el carácter socialista. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama político internacional y nacional había cambiado. Ante las nuevas circunstancias, en México se hicieron ajustes, y uno de ellos fue transformar el Partido de la Revolución Mexicana en Partido Revolucionario Institucional. Miguel Alemán, el primer presidente civil del México postrevolucionario, expresó que las reglas de su juego político serían crecimiento económico y estabilidad. El problema era cómo superar las deficiencias, cuando la escolaridad de la mayoría de la población mayor de 15 años apenas llegaba a segundo grado. A pesar del impulso del régimen alemanista, el cuadro educativo estaba geográficamente desequilibrado. Las zonas rurales permanecían aisladas, mientras que en las urbanas la vida empezaba a modernizarse rápidamente. Yo creo que la prioridad educativa del gobierno de Miguel Alemán fue la educación superior. La educación superior no había sido atendida de manera prioritaria por ninguno de los gobiernos revolucionarios. Durante los primeros años de la presidencia de Miguel Alemán, Jaime Torres Bodet ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y entre 1948 y 1952 fue el segundo director general electo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. La gestión de Torres Bodet es considerada como una de las más brillantes e innovadoras. Preocupado por la educación, realizó aportes de gran importancia para la reconstrucción de los sistemas educativos de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Además, proyectó a México y su cultura al ámbito internacional y fundó el Centro de Cooperación por la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán. Torres Bodet fue designado secretario general de la UNESCO. Hay que recordar que este organismo fue creado a partir de las naciones que signaron el triunfo en la Segunda Guerra Mundial y que constituyeron las Naciones Unidas. Y dentro de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Naciones Unidas, este organismo especializado
que se dedicaba a la educación. Me parece que sin duda fue una distinción para México haber nombrado a Torres Bodet como secretario general. En diciembre de 1946, Miguel Alemán estableció una comisión para la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo objetivo, además de estimular la producción artística de México, sería impulsar la educación en los campos de las artes plásticas, la arquitectura, la danza, la música y la ópera, la literatura y el teatro. Desde entonces, el INBA se ha encargado del resguardo de obras de valor estético adquiridas por legado o donación. Entre 1954 y 1958, el director de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, impulsó proyectos educativos y le dio un giro radical a la promoción de la cultura en México, al fundar institutos regionales en todo el país. Desde su fundación en el siglo XVI, las escuelas y facultades de la universidad habían estado distribuidas en diversos edificios del centro histórico de la Ciudad de México, en el llamado Barrio Universitario, ubicado al noreste del Zócalo. Desde 1928 hubo un proyecto para construir una ciudad universitaria, pero fue hasta 1945, durante el gobierno de Ávila Camacho, que se aprobó una ley para llevarlo a cabo. Un concepto en donde quedarían integrados las diferentes facultades y escuelas en un campus, en donde además se incorporarían otras actividades que estaban consideradas como altamente convenientes y benéficas para la comunidad estudiantil, como era la práctica del deporte. Y entonces se convoca un proyecto arquitectónico de conjunto que quedó bajo la responsabilidad de dos arquitectos muy prestigiados en ese momento en México, que eran Pani y Del Moral, y ellos elaboraron un proyecto de conjunto. Y la idea fue hacer grupos disciplinarios con un enorme campus central que brindara solaz y facilitara la convivencia entre los alumnos, y además que fuera una ciudad fundamentalmente peatonal. Pani y Del Moral convocaron a una pléyade de arquitectos y de ingenieros, y el rector Luis Garrido puso la primer piedra de lo que sería la Facultad de Ciencias, si no estoy mal, en septiembre de 1950, y con eso se puso en marcha el proyecto de construcción para la educación superior más ambicioso en la historia del país. Para hablar de la parte artística, participaron una pléyade de artistas, en donde encontramos nombres como Alfaro Siqueiros, que tuvo a su cargo esos maravillosos murales de la Torre de Rectoría, Chávez Morado, Diego Rivera, que fue el encargado del mosaico que engalana el Estadio Olímpico, O'Gorman con ese mural magnífico de la Biblioteca Central, Francisco Eppens, Rosendo Soto, o sea, un conjunto de artistas que hicieron pintura mural y mosaicos, todo en conjunto. Nos explica claramente por qué hoy eso está considerado patrimonio cultural de la humanidad. El 20 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán hizo la solemne entrega de las instalaciones, y 2 años después, en la primavera de 1954, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se inauguraron los primeros cursos en el campus universitario. El doctor Nabor Carrillo fue designado rector y en los años siguientes modificó los sistemas administrativos de la UNAM, dotó de bibliotecas y laboratorios a las facultades, y los institutos científicos recibieron un gran impulso. Fue una obra diseñada para dar cabida a 25,000 estudiantes, y al año siguiente de su estreno, de su ocupación, que fue en 1954, las instalaciones estaban saturadas y empezó un proceso de ampliación que se detuvo hasta la época del doctor Soberón, porque tuvo un éxito tal la ciudad universitaria que estimuló una demanda de ingreso
verdaderamente sin precedentes en México, y no solo de México, sino una cantidad de solicitudes de estudiantes del extranjero. Durante su administración, el presidente Adolfo Ruiz Cortines aumentó el presupuesto de la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, era la única representación del magisterio en el país. Sin embargo, a fines de 1956, los maestros de primaria, Otón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, conocidos por sus tendencias comunistas, se desligaron de los líderes del sindicato y crearon el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que desafiaba la política de salarios del gobierno. La razón de la movilización de los maestros del Distrito Federal, en la sección 9, que son los que agrupan los maestros de primaria y de preescolar, se da por varias razones. En primer lugar, había habido un deterioro del sueldo magisterial y bueno, pues esto, como tú sabes, siempre crea descontento. Pero además de eso, digamos, los maestros habían escogido como su líder al maestro Otón Salazar, de una orientación netamente de izquierda. Y entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que para esto se había ido convirtiendo poco a poco en un sindicato, digamos, controlado por un pequeño grupo, no estaba de acuerdo con la orientación que estaban tomando los maestros del Distrito Federal. Es muy interesante, yo estudié con cuidado esto y fue interesante porque además en 1958 el movimiento de maestros se combinó con el movimiento de ferrocarrileros, con el movimiento de electricistas, con telegrafistas, es decir, fueron grandes movilizaciones que, digamos, tuvieron su centro de gravitación en la Ciudad de México. Cada uno tenía sus propias demandas, pero digamos un punto de unión, sobre todo con los ferrocarrileros, era el tema de la democracia sindical. 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia y tuvo que enfrentar la agitación obrera heredada del régimen anterior. Sin embargo, en el discurso de toma de posesión habló de las grandes realizaciones en materia educativa que iban a caracterizar su gobierno. La vocación magisterial de López Mateos era innegable. Tenía experiencia en la docencia universitaria y había sido director del Instituto Científico y Literario de Toluca. Para atender el rezago educativo, Jaime Torres Bodet regresó al frente de la SEP y estableció el plan de 11 años. En este segundo periodo hay dos iniciativas de Torres Bodet que me parece que hay que destacar. Una, la creación del libro de texto gratuito, y la otra, el llamado plan de 11 años. En estas dos iniciativas se ve claramente esa vocación humanista que tenía este personaje central en la historia de la política mexicana del siglo XX, que pues era un humanista. Ahora la situación era mucho más difícil. Los presupuestos siempre habían sido insuficientes para atender los miles de problemas que afrontaba el sistema educativo, pero al mismo tiempo uno de los problemas mayores era el incremento de la población, una explosión demográfica impresionante. De tal manera que en tan solo 4 lustros, o sea, en 20 años, la población había ascendido de 20 millones a 35. Con ello, realmente, Torres Bodet encontraba un nivel de analfabetismo sumamente alto. Miles y miles y miles de niños sin escuelas, no tenían acceso a la enseñanza primaria, faltaban maestros, pero también al mismo tiempo muchos de ellos no tenían la preparación adecuada a las labores que desempeñaban. Igualmente faltaban escuelas. Muchos compromisos ineludibles que no se podían olvidar. En febrero de 1959, y bajo la dirección del escritor Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo era editar y distribuir millones de ejemplares en todas las escuelas primarias. Aunque en un principio se invitó a distintos artistas plásticos, la CONALITEG tomó la decisión de uniformar con una sola ilustración las cubiertas de los libros para la enseñanza básica. Se eligió la alegoría de la patria mexicana de Jorge González Camarena, que se utilizó hasta 1972.
En los primeros 5 años de distribución del libro de texto gratuito se repartieron más de 100 millones de ejemplares, lo cual pues no deja de ser una proeza, porque el financiamiento, la organización, la redacción de los libros, pues sí, era una empresa muy complicada. Y Martín Luis Guzmán convocó a un grupo de personalidades intelectuales de primer orden que le dieron forma a la comisión y en consecuencia al proyecto. Entre estos podemos mencionar a José Gorostiza, a Agustín Yáñez, a un matemático de la UNAM de mucho prestigio y de mucha calidad académica, que era el doctor Alberto Barajas, Arnaiz Cifreg, a Gregorio López. Y bueno, echaron a andar este proyecto de libro de texto gratuito, el cual se enfrentó a muchas reticencias y a muchos obstáculos en el mundo intelectual, cultural y educativo de México. Era una empresa titánica. ¿Cómo repartir? Todos los medios de comunicación se emplearon. Ferrocarril, avión, hasta la forma más elemental para llegar en burros a las comunidades tan alejadas, ¿no? Realmente la aceptación en general de la población fue extraordinaria. Llegaron a la Secretaría de Educación miles de cartas de agradecimiento. Para muchos de ellos eran los primeros libros de texto que tenían. Pero bien, antes de que aparecieran estos textos, que salieran ya a la luz y empezaran a circular, el gobierno, las autoridades empezaron a preparar el camino, empezaron a dar noticia de lo que se estaba haciendo, pero esto lógicamente únicamente se enfocaba al aspecto de la gratuidad. El Estado iba a proporcionar todos estos textos, pero para ayudar especialmente a los más necesitados y pudieran seguir sus estudios. Una de las aristas que me parecen muy cuestionables del libro de texto, que es una uniformidad ideológica de carácter oficialista, ¿no? El libro de texto, en lo que tiene que ver con historia, con civismo y con ciencias sociales, está plagado de una serie de ideologías que evidentemente corresponden a los intereses de coherencia del poder establecido. Aunque el Estado estaba cumpliendo con el precepto constitucional de la gratuidad de la educación, estos libros de texto provocaron reacciones adversas entre libreros, editores, los grupos más conservadores de la sociedad, como la Unión Nacional de Padres de Familia. Era el control que ejercía sobre la educación. O sea, ellos no tenían libertad de expresar, de escoger cualquier texto. Tenían que estar forzosamente con los libros de texto que eran los editados por el Estado. Vienen con mayor fuerza los empresarios, vienen también la Iglesia Católica, viene también el Partido Acción Nacional, de tal manera que en un momento determinado el problema se vuelve cada vez mayor. Hay manifestaciones muy grandes aquí en la Ciudad de México, con la bandera, desde luego, de los conservadores, comunismo no, cristianismo sí, y luego también se va extendiendo a otros estados. En Monterrey el conflicto se complica aún más. López Mateos se ve obligado a reflexionar un poco y permitir que estos libros no sean obligatorios, sino que los maestros pueden tener un segundo texto para distribuir entre sus alumnos. O sea, el texto gratuito no es obligatorio. Pueden dar la oportunidad de otros textos, pero únicamente complementarios. En 1965, ya durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Educación, Agustín Yáñez, organizó una comisión que analizara los problemas educativos que había en el país y propusiera soluciones. La crisis social y política se reflejaba en la educación y había un ambiente de tensión en varios sectores. A pesar del corporativismo imperante, grupos de maestros, obreros y estudiantes, como en otros países, se organizaban para manifestar su rechazo al autoritarismo y a favor de los derechos civiles, la libertad y la democracia. En julio de 1968, una riña sin aparente importancia, pero con provocadores infiltrados, entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, y alumnos de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional, marcó el origen del movimiento estudiantil, que paulatinamente fue tomando las calles de la ciudad. Bueno, el caso es que se desata la movilización y
Contrariamente a lo que el gobierno federal esperaba, el señor rector de la UNAM se puso al frente de una manifestación estudiantil y mandó poner la bandera de la explanada de rectoría a media asta, haciendo una declaración sobre la violación de la autonomía universitaria por las fuerzas públicas. Entonces esto fue algo inusitado, me parece que es un evento único en la historia del aparato público en México. No quiero insinuar de ninguna manera que él haya sido opositor al gobierno federal, pero sí, y en esto creo que se puede ser enfático, que era un personaje de una probidad tal que fue coherente con su concepto de lealtad y con su concepto de deberes como rector de la universidad y como representante de la comunidad universitaria, y él hizo lo que estaba dentro de su conciencia hacer. Y esto le valió, obviamente, la enemistad de Díaz Ordaz. El 2 de octubre, poco antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, el gobierno reprimió violentamente una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con resultados trágicos. En aquel momento, la rebeldía estudiantil fue atribuida a las ideas del comunismo internacional. Tal vez fue una suma de factores y la precipitación de los acontecimientos, pero el 2 de octubre de 1968 se convirtió, a partir de entonces, en una fecha emblemática para la educación, los estudiantes y la historia misma del país. Alentada por los procesos económicos, sociales y culturales que se desencadenaron a partir de los años 70, la sociedad mexicana comenzó a transformarse rápidamente. El elevado crecimiento demográfico implicó un importante reto en política educativa y durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, que marcaron el tránsito del país por la década de los 70, las grandes líneas de acción fueron reforma y modernización, descentralización de la SEP y educación para todos. Esta es la historia de la educación en México durante las últimas décadas del siglo XX, marcadas por grandes retos como atender a un creciente número de estudiantes en todo el país y la búsqueda de un modelo educativo acorde a una nueva realidad. La década de los 70 constituye, en términos de política gubernamental, una respuesta a los retos que planteaba una sociedad que ya no cabía en los estrechos márgenes de las décadas anteriores. Así el régimen de Luis Echeverría planteó una estrategia en dos sentidos, uno que llamaban de apertura democrática y otro que llamaban de desarrollo compartido. Todo eso fue la base, la plataforma sobre la cual se implantó un esquema de reforma educativa muy característico del echeverrismo, un esquema aperturista, un esquema democratizante, según algunos, pero también, y esto hay que destacarlo, un esquema de contención política. Hay una historia muy desigual. De hecho, en muchas entidades del país, los gobiernos fueron creando y fortaleciendo sus propios sistemas educativos. Los secretarios de Educación Víctor Bravo Aúja, Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solana trabajaron para establecer un Plan Nacional de Educación. Se actualizaron los programas de estudio, los métodos de enseñanza y se reformularon los libros de texto gratuitos.
Se incorporó el estudio de las matemáticas a través del método de conjuntos y se le dio impulso al estudio de la ciencia. La idea de Solana es crear, digamos, lograr que todos los niños tengan educación. Y se logra bastante, ¿eh? Tenemos todavía 56 lenguas y dialectos indígenas. Entonces, a veces no hay maestros para enseñar en un pueblo lejano. Bravo Aguja pensó en eso porque, pues, siendo de Oaxaca, pues él pensaba mucho en la educación indígena. La modernización que se implementa en los 90s es más bien una vuelta, como le llaman en Estados Unidos, una vuelta a return to the basics, es decir, a lo básico, la enseñanza de la lengua y la enseñanza de las matemáticas. Toda la línea central, me parece, es alcanzar a una población que históricamente no había sido cubierta por el servicio educativo. Si bien los 60 presentan los avances enormes derivados del plan de 11 años, hay todavía un rezago muy grande, sobre todo en enseñanza secundaria, por referirse a lo básico, y a una educación superior que crece con relativa modestia. El gran imperativo de la época, primero, es crecer en un mecanismo muy difícil, porque hay una carrera entre la expansión de la cobertura escolar y la expansión demográfica de los grupos de edad más jóvenes. El subsecretario Roger Díaz de Cosío, no sé cómo se generó la idea de, en lugar de enseñar las materias, todas estas materias tan difíciles, transmitir el conocimiento en cuatro cuerpos de enseñanza. Las ciencias sociales, agrupando ahí la historia, la sociología, las del civismo, el viejo civismo, que era pues bastante aburrido, muy necesario, pero ahora verlo en forma diferente. La geografía, que esa fue la víctima más bien del nuevo sistema porque se quedó un poco al margen, porque ya no se publicaron los libros especiales, pero el español y las matemáticas, y dos ciencias, las naturales y las sociales. Por primera vez hubo educación sexual en las escuelas primarias y en el libro de Ciencias Sociales se incorporó la historia de las luchas sociales en América Latina, Vietnam y China. Todo ello genera una gran inquietud en sectores conservadores de la sociedad mexicana, pero embona de una manera muy interesante en el esquema reformista que plantea Echeverría. El caso de los libros del libro de Ciencias Naturales plantea una serie de reformas en términos de la educación sexual. Y esto, como se podrá imaginar, genera también una enorme inquietud en sectores conservadores, en sectores de la Iglesia, en la Unión Nacional de Padres de Familia, que ven con horror el cuerpo de una mujer desnuda en el libro de Ciencias Naturales. Sin embargo, hay que reconocer que estas reformas lo que buscan es atender un problema enorme de desinformación en la niñez mexicana. En el nivel medio superior, las instituciones existentes ya no eran suficientes para atender una creciente demanda. Fue entonces cuando la UNAM fundó el Colegio de Ciencias y Humanidades, que ofrecía una alternativa al esquema tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria y las escuelas de estudios profesionales. Al mismo tiempo, en el Instituto Politécnico Nacional, las vocacionales se transformaron en centros de estudios científicos y tecnológicos que ofrecían títulos intermedios. Y luego las demás instituciones, por supuesto, la Universidad Autónoma Metropolitana, que no solamente ilustra la creación de una institución, sino que ilustra la creación de otro tipo de universidades, bajo esquemas pedagógicos y organizativos novedosos y muy de avanzada.
No olvidemos el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, pero también quisiera señalar otras instituciones en el interior de la República, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Autónoma de Ciudad Juárez, la Agraria Antonio Narro, en fin, es una verdadera explosión de instituciones educativas que ilustran un esquema realmente muy positivo y muy benéfico de entrada para la sociedad mexicana. Para promover la investigación científica, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, así como el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. En este periodo, también se emitieron diversas leyes en materia educativa, entre ellas la Ley Federal de Educación de 1973 y se formuló el Plan Nacional de Educación 1976-1982. Y en ese plan nacional ya se identifican una serie de variables que van a ser recurrentes a lo largo de las décadas siguientes. Se identifica el problema del rezago educativo, se identifica también en ese plan nacional el tema de la calidad. O sea, de calidad en México parecería que hoy se nos ocurrió a algunos hablar de calidad. Y fíjense que el tema de la calidad es un tema que viene desde finales de los 70s, en que López Portillo tiene la claridad de que es una cuestión que hay que atender. La Iberoamericana fue la primera universidad privada en ofrecer carreras humanísticas, que hasta mediados del siglo XX solo se podían cursar en la UNAM u otras universidades públicas. Además, se colocó en la vanguardia académica con la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información. Es así que por más de medio siglo, la Universidad Iberoamericana ha sido un ícono de la educación superior privada en México. Podríamos decir que la educación privada siempre ha existido. A veces se le ha llamado privada, a veces se le ha llamado particular. Pero desde tiempos de la colonia existían maestros particulares que daban clases especiales a los niños. Sin embargo, en los términos en que la conocemos ahora, como educación particular o privada, se remonta más bien hacia principios del siglo XX, cuando hay una real separación entre lo que es la educación oficial, la impartida por el Estado, y aquella que van a impartir los particulares, pero fundamentalmente las órdenes religiosas. Creo que es ahí cuando realmente se construye este concepto de educación particular o privada. A finales del siglo XIX, la escuela privada era una alternativa a la escuela estatal, influida por la filosofía positivista y atea. Aunque durante el Porfiriato la educación se mantuvo en manos del Estado, se hicieron concesiones a las escuelas confesionales. Distintas órdenes religiosas se establecieron en México y fundaron escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria. En aquellos momentos también hubo una persecución contra las órdenes religiosas en Francia, y muchos de esos franceses llegaron a México, como por ejemplo los maristas, los lasallistas, también los salesianos, que son de orden italiana, y estos colegios llegaron aquí porque hubo grupos católicos que los invitaron a establecerse. Estos colegios inmediatamente adquirieron mucho prestigio. Los católicos estaban muy contentos con tener a este tipo de maestros y los fueron ayudando para que se asentaran en el país, se asentaron por toda la República. Y a pesar de los problemas que sufrieron durante algunas épocas de persecución, de alguna manera pues su prestigio estuvo tan bien asentado que los tenemos hasta la fecha
operando en la mayor parte de la República. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, la inclusión del artículo 3 había provocado conflictos entre el Estado laico y los sectores más conservadores de la sociedad, que tradicionalmente estaban vinculados con la educación privada. Pues creo que sí, fue un parteaguas muy importante. Buena parte de la educación que se impartía tenía una fuerte connotación religiosa. Aún en la educación oficial existía la materia de religión. Al convertirse verdaderamente en laica la educación, pues esto va a afectar fuertemente a todos los grupos católicos, sobre todo, que impartían la educación. Y bueno, esto va a crear un malestar muy profundo en estos grupos que van a estar luchando porque esta laicidad de alguna manera se elimine. Y va a ser una lucha que va a durar casi un siglo. En 1917 nació la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de abogados católicos que en las décadas siguientes se abocaría a defender la libertad de enseñanza. En 1946 logró la modificación del artículo 3 respecto a la educación impartida por particulares y años después consiguió también que los libros de texto gratuitos se utilizaran solo como complemento pedagógico en las escuelas particulares. Los libros de texto gratuito que pues finalmente fueron un regalo a los niños de México, sobre todo a las clases más necesitadas que no tenían manera, ¿no?, de tener ningún otro tipo de texto, fueron cuestionados por la Unión más que por ser gratuitos, por ser únicos. A ellos les preocupaba mucho que fuera el Estado el que diera las pautas, la ideología sobre lo que se debía enseñar. Y estaban muy preocupados porque dentro de esta ideología hubiera ideas contrarias a la religión. Se manifestaron en contra de que pudieran darse nociones a favor del comunismo, por ejemplo, a favor de Mao, a favor de Lenin, en fin, temores que por otro lado eran bastante infundados, porque incluso por ahí hay datos de que este pleito en contra de los libros de texto se hizo sin aún conocerlos, ¿no? Entonces simplemente era un fantasma que tenían muchos en la cabeza de que los textos iban a ir en contra de la Iglesia, en contra de la moral cristiana, en fin. Además de los colegios católicos en México, existen escuelas particulares, laicas y mixtas de larga tradición como el Colegio Americano, el Colegio Alemán, el Liceo Franco-Mexicano y los que fundaron los refugiados españoles como el Colegio Madrid y el Luis Vives, cuyos alumnos durante muchas generaciones han recibido educación de excelencia, además de tener la ventaja de estar en contacto con el idioma y la cultura de otros países. La Universidad Pedagógica Nacional, con unidades y subsedes en todo el país, se fundó para formar profesionales con conocimientos, estrategias y modelos pedagógicos para atender el sistema educativo nacional. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo empezó a ocuparse de las zonas rurales y marginadas. La enseñanza se descentralizó con la Red de Colegios de Educación Profesional Técnica, CONALEP,
Se estableció el programa Primaria para todos los niños. Y para tratar de disminuir el analfabetismo, la SEP llevó la educación bilingüe a las regiones indígenas. Sin embargo, al comienzo de los años 80, los diagnósticos determinaron que el 17% de la población mayor de 15 años era analfabeta. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se fortalecía cada vez más. El CENTE entró casi desde su fundación en un esquema corporativo muy fuerte, es decir, promover una casta burocrática que se responsabiliza por del control político y laboral del gremio y que recibe en términos de intercambio político prebendas, posiciones y recursos. Por ejemplo, en la campaña electoral de López Portillo, el acto más espectacular tiene lugar en el Estadio Azteca, prácticamente lleno, con maestros movilizados por el Grupo Vanguardia. Hay un mecanismo muy perverso que permite el ejercicio de este poder. Formalmente los maestros tienen derechos, prestaciones individuales no condicionadas. Lo que hace el corporativismo es que ejercer tu derecho personal a la plaza, a la promoción, al cambio, a la vivienda, no se ejerce como un derecho, sino como resultado de una intervención y de un favor de tu representación sindical. En 1983, las prioridades del gobierno de Miguel de la Madrid eran asegurar la educación básica para toda la población, elevar su calidad e incrementar la eficiencia del sistema educativo. Entre los proyectos estratégicos propuestos para la educación básica, que integraba preescolar, primaria y secundaria, estaba la formación de profesores de educación normal y de directivos de planteles escolares, además del mejoramiento de la educación bilingüe y bicultural. Sin embargo, la intención gubernamental sobre planes y programas educativos se puso a prueba por la crisis económica y el impulso al modelo macroeconómico que reducía el gasto social y frenaba el impulso a la educación. Además de la crisis económica, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar el derrumbe o afectaciones a miles de edificios escolares por el sismo del 19 de septiembre de 1985. Al llegar a la presidencia a finales de los años 80, Carlos Salinas de Gortari instruyó al secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, para que realizara la gran transformación del sistema educativo, que formaría parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, del cual se desprendería el Programa para la Modernización Educativa. Para este programa se plantearon 3 grandes objetivos: mejorar la calidad de la educación, descentralizarla y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. En 1989, el presidente Salinas de Gortari aprovechó las movilizaciones de los maestros disidentes del CENTE para desplazar al líder Carlos Jongitud y dejar el sindicato en manos de Elba Ester Gordillo. La maestra, como se le ha conocido desde entonces, heredó un sindicato fuerte que tenía un enorme poder sobre las plazas de los maestros, que se heredaban o se vendían, y un gran control sobre los directores y supervisores de las escuelas. Viene a sustituir a un líder desgastado con el cual han empezado a haber tensiones. Le ofrece el control del sindicato, el cual ella asume de una manera impresionante, porque crecerá, como se sabe hoy, a alturas insospechadas. Y Salinas dará una imagen en esos primeros años de su gobierno de un presidente que no pacta con truanes, que no pacta con gángsters. Usa un discurso renovador, pero en los hechos no modifica para nada, incluso lo depura, lo fortalece, mete sangre nueva al control sindical. De manera que cambiar simplemente
la figura representativa o incluso el núcleo de control no altera, si no hay otras acciones, la naturaleza de este sistema de dominación. En los años 90, distintos estudios detectaron que había graves limitaciones en la cobertura educacional, alfabetización y acceso a la educación básica. Los resultados de las evaluaciones también dejaron ver que en las escuelas de educación básica no se proporcionaba a los alumnos un conjunto adecuado de conocimientos, habilidades y capacidades para contribuir a su desarrollo en un mundo cada vez más globalizado. Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación Pública creó instituciones culturales en todo el país. Le dio impulso a la educación a distancia, modernizó instalaciones escolares, creó el Conaculta, abrió museos regionales, actualizó los libros de texto gratuitos, declaró obligatoria la educación secundaria, realizó campañas de alfabetización, fomentó la lectura, le dio impulso a la cinematografía y la investigación y promovió la cultura mexicana en el extranjero. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el último del siglo XX, con la consigna de la educación al servicio del desarrollo, se volvieron a asumir compromisos de reorganización del sistema educativo a través de la reformulación de programas, materiales y contenidos. El discurso gubernamental puso gran énfasis en la educación de calidad. Se creó el Sistema Nacional de Evaluación y la SEP intentó consolidar la descentralización de los servicios educativos. Se puede hablar para el 2000 de una suerte de epopeya educativa. 30 millones de sujetos insertos en el aparato educativo no es poca cosa. Hay una serie de logros que me parece que no debemos negar, que ahí están. Sin embargo, en la misma medida hay una serie de problemas que de ninguna manera podríamos desconocer. Y uno es, por ejemplo, en el caso de la oferta educativa, que la educación que tenemos es para finales del 2000, y hoy todavía conservamos muchos de esos rasgos, esa educación es tremendamente asimétrica y desigual. Educativo se fueron a preparar maestros para atender a una enorme masa que estaba carente de educación y que no tenían un magisterio preparado para ello. A estos alfabetizadores, a los maestros que voluntariamente salían a buscar a quién alfabetizar, digamos, por un gran temor que había a todo aquello que sonara como una acción federal.
se tenía el recuerdo todavía y bueno, en muchas comunidades, en muchos pueblos aislados, digamos, a lo mejor ni siquiera había llegado la noticia de que ya no había revolución, de que ya no había grupos levantados en armas, de que ya no estaba el gobierno haciendo la leva, que era uno de los grandes temores en el campo, ¿no? Había una gran desconfianza, un gran temor de todo lo que sonara a federal y bueno, no entendían en muchas comunidades, entre muchos grupos, no entendían de qué se trataba esta campaña alfabetizadora y cuando sí lograban los maestros convencer a los grupos de alfabetizarlos, las dificultades eran muchas, ¿no? Los campesinos pues tenían trabajo todo el día, en la noche cuando tenían tiempo para asistir a estas reuniones alfabetizadoras, bueno, no había luz, tenían que improvisar con lámparas de petróleo, con velas, ya estaban muy cansados, en fin, era difícil acceder a los lugares de alfabetización. Yo podría decir que realmente llegaron poco las campañas, como campaña alfabetizadora. La escuela rural, la casa del pueblo, todo esto sí se expandió más. Pero ya como campaña, bueno, el resultado incluso fue muy pobre, ¿no? La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de La Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro. Nación, porque hasta la Revolución Mexicana, México no había tenido la posibilidad de organizarse como para repensar y replantear cuáles serían las directrices para una nación, pues por lo menos un poco más moderna que la que había construido el Porfiriato. Para esto hay que tener en cuenta que la población mexicana a lo largo del siglo XIX pues es una población rural, una población con niveles de analfabetismo muy altos, superiores al 80%. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional y para darle un carácter menos elitista y abrirla a un mayor número de estudiantes, limitó sus actividades culturales. Intenta ser una universidad más práctica, no una universidad con un carácter tan humanista como era la de Justo Sierra. Incluso carreras como ingeniería, por ejemplo, incorporan estudios petroleros, en fin, este tipo de cosas. Se abre una escuela de odontología, se abre la escuela de ciencias químicas, en fin, se trata de hacer una educación más práctica y que llegue a un mayor número. Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después, y él mismo quedó al frente de la recién creada institución. Con esta secretaría sí se inicia un proyecto mucho más sólido, más viable, se empiezan a canalizar recursos cada vez mayores y a cuya iniciativa se deben acciones de la importancia de la cruzada por la alfabetización, en virtud de la cual, que era otra de las lagunas enormes del proyecto. Con un país económicamente independiente que se parara en sus propios pies para contrarrestar pues, el efecto de Estados Unidos. Entonces su gran preocupación fue formar a los campesinos. Entonces echó a andar estas escuelas, las escuelas centrales agrícolas, impulsó la escuela rural. Todo lo que había comenzado Vasconcelos en realidad continúa, aun cuando con un sesgo pues mucho más práctico, con una orientación diferente. De todas maneras se amplía esta obra de educación rural. Durante el gobierno de Calles,
También se le dio seguimiento a la salud psíquica de los alumnos, se alentaron los experimentos psicológicos para probar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México. Al comenzar la década de los años 30, se agudizaron las polémicas en torno al socialismo, en pro o en contra. Durante la gestión del presidente Abelardo Rodríguez, cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en diciembre de 1933. Evidentemente, este concepto de socialismo era un concepto muy ambiguo, bastante impreciso y, en mi opinión, pues con poca sustancia de socialismo real. Pero claramente tenía un sentido progresista, tenía un sentido profundamente laico y hablaba en el nuevo texto de una educación apta para la comprensión racional del universo y de la sociedad. Y esto me parece que también es muy significativo porque pone en claro un concepto que de alguna manera era también un concepto dogmático. La educación en México, no la posrevolucionaria, sino desde 400 años antes, ha sido una educación que ha tenido como sustento una visión. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. La prensa de la época, cuando se acerca un periodista a hablar con uno de los diputados del Congreso que aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Secretaría de Educación Pública, y preguntó que qué se podía esperar para las poblaciones indígenas de nuestro país a partir de la creación de la SEP, y este funcionario contestó, casi literalmente lo voy a citar: pues ahora sí nuestras poblaciones aborígenes podrán finalmente incorporarse a la cultura. Esto me parece muy interesante porque evidencia el hecho de que el proyecto educativo de la Revolución fue un proyecto que no tomó en consideración las enormes diferencias étnicas, regionales y sociales que hay en México, y se trató de amalgamar bajo un solo criterio y bajo una sola estrategia, algo que ha resultado hasta la fecha imposible. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928, se modificó la política educativa y en las escuelas primarias se aumentaron las actividades manuales y corporales. La nueva pedagogía impulsó el ideal callista de unir el estudio y el trabajo. El niño debería aprender haciendo, mediante labores en el taller, el campo o la parcela. El gobierno de Calles preservó muchas de las cosas que hizo Vasconcelos, incluso varias de las obras clásicas todavía no estaban editadas, estaban en prensa o estaban programadas y salieron durante el primer año del gobierno de Calles. Pero fundamentalmente la labor editorial de Calles sí dio un gran sesgo y tuvo un carácter eminentemente popular. Sí, lo que publicó Calles fundamentalmente fueron folletos instructivos para la población, para los trabajadores. Desde un principio Calles dijo que la preocupación de su gobierno iban a ser las masas campesinas y rurales, ¿no? Bueno, el mundo rural. Tenía la preocupación de hacer de México. La Revolución Mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergarse y por las que grupos y caudillos en varios puntos del país lucharon a partir de 1910. En cumplimiento a esas exigencias, se redactó la Constitución de 1917, que en su artículo 3 establecía la educación de forma gratuita, obligatoria y laica.
Esta es la historia de las diferentes experiencias y modelos implementados para consolidar ese objetivo durante la época postrevolucionaria, un periodo fundamental para la formación del México moderno. Una vez promulgada la Constitución de 1917, el presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Como gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza había tenido la experiencia de que la educación funcionaba muy bien en manos de los ayuntamientos y pues apoyó esta moción, ¿no? Esto causó un desastre, por lo menos en el Distrito Federal, porque las escuelas fueron incapaces de sufragar los gastos, porque muchas escuelas cerraron, a los maestros no se les pagaban, hubo una gran huelga de maestros, en fin, esto fue en el Distrito Federal. Hubo otros estados donde la educación funcionó pues de otra manera, ¿no? Fue una medida que tuvo repercusiones negativas y tuvo buenos efectos. Esto obviamente obedecía a un nuevo proyecto de